Vamos a iniciar este componente de la docencia que tiene que ver con recursos y servicios de información y aprendizaje. En este módulo vamos a estar acompañándolos Manuel Roa y una servidora, Lucero Arboleda. En primer lugar, quisiéramos trabajar el propósito general de este módulo que tiene 4 unidades y que el módulo 1 realmente le da el propósito general, porque nos proponemos discutir la potencialidad de la alfabetización informacional, conocida abreviadamente como ALFIN, como ese recurso metodológico aliado de la investigación, especialmente de aquella investigación llamada a actuar como estrategia fundamental del proceso aprendizaje-enseñanza. Esa investigación que tiene que ser mirada desde la perspectiva de no necesariamente punto de llegada, sino punto de partida. Vale decir, una investigación, una estrategia de investigación que se utiliza para crear un mundo de significados en el educando en torno al valor de la investigación. Vamos a tener, como decía antes, 4 módulos. Uno que tiene que ver con alfabetización informacional, más bien a nivel conceptual. Una unidad 2 que tiene que ver con las fuentes de información, pero vamos a analizar las fuentes de información, los conceptos básicos y las herramientas. Una unidad 3 sobre la información institucionalizada, vale decir, servicios y sistemas, pero de información académica. Y una unidad 4 que alude a la gestión de información académica, sobre todo para que veamos juntos cuáles son los recursos que la universidad, que el INTEC pone a disposición de esa gestión de información académica. Desde el punto de vista de la dinámica, vamos a tratar de hacer una presentación del material y producir ese diálogo tan necesario en torno a aspectos conceptuales a través de los foros. Y por supuesto, el reforzamiento de los aspectos discutidos mediante prácticas y para finalizar y para sedimentar y para en parte unificar, articular todos esos elementos, un trabajo final que sea un poco el reflejo de todo lo que hemos discutido. En primer lugar, queremos contextualizar la alfabetización informacional y esa contextualización podemos hacerla de muchas maneras. Se nos ocurrió hacerla a la luz de los nuevos paradigmas que no son patrimonio de la educación, paradigmas que son la causa y el efecto del cambio social. Y esos paradigmas que ustedes ven que nos hacen planteamientos en muchos aspectos, desde las relaciones básicas, el orden, la relación entre las distintas partes, la visión del mundo, la causalidad, etcétera, etcétera, todos los elementos que miramos en ese extraordinario diagrama que nos plantea Mubarak y que no es más que una visión holística de una vieja propuesta que data de la década del 70, de fines de la década del 70. Pero lo sustancial de ahí no es solamente ver que
nosotros muchos de los que probablemente ahora tratamos de formar, realmente fuimos formados bajo el predicamento del paradigma 1.0, pero nos está tocando trabajar en el paradigma del 2.0, no habiendo sido preparados para ello. Y estamos formando para gente que va a vivir y va a trabajar en el 3.0. Y ese es, digamos, que el gran reto. Un reto que se nos plantea desde entender que las relaciones que nosotros manejamos en nuestro entorno educativo eran relaciones simples. Y ahora trabajamos en un entorno complejo, pero tenemos que prepararlos, no para un entorno complejo, sino para un entorno teleológico, que es un entorno creativo complejo. De manera de que ese gran reto, que también nos hace planteamientos en términos del orden, para nosotros era muy fácil manejarnos dentro de un orden jerárquico absolutamente piramidal, y estamos en un orden heterárquico donde ya no está muy fácil quién es que manda, hacia un orden que nos habla de autoorganizado e intencionado. Y cada aspecto fundamental de las relaciones humanas y de los diferentes elementos podemos mirarla en esa perspectiva evolutiva, en esa perspectiva que nos habla que la relación entre las distintas partes pasó de ser mecánica a ser holográfica, vale decir tridimensional, y que la propuesta es que el paradigma 3.0 probablemente demanda relaciones sinérgicas. De manera de que cada elemento que analicemos nos está planteando desde las relaciones básicas hasta la concepción del espacio, un cambio absolutamente radical, porque una concepción del espacio local a una concepción del espacio globalizador, con tendencia hacia la globalización, y a ellos les va a tocar trabajar definitivamente en un espacio, en una concepción del espacio globalizado. En este contexto es sumamente importante tener muy claro o tener muy clara la tecnología. La tecnología, cómo se proyecta o cómo deberíamos asumirla, con propósitos claramente definidos, como elemento para contribuir al desarrollo individual y colectivo, como herramienta social, como herramienta experimental, como herramienta que evoluciona constantemente. ¿Y qué es o cuáles podrían ser las vías para una reconceptualización y una reconsideración de la tecnología, de las potencialidades personales y de las potencialidades sociales, el desarrollo de habilidades y competencias humanísticas? Si no las desarrollamos suficientemente, todo será más árido y estará menos al servicio de objetivos como los que nos proponemos a través de la educación. Entonces, en el desarrollo de esas habilidades humanísticas se nos plantea el pensar sistemáticamente, el pensar simulando, el prosperar en medio de cambios y el hacer de la incertidumbre un elemento manejable, un elemento que no nos crea distorsión, la posibilidad de crear y manipular pasados, presentes y futuros alternativos, responder a las metas y desafíos, pero muy importante, y tiene que ver con la naturaleza de este módulo, entender y utilizar eficazmente la información existente.
por supuesto, para construir y utilizar conocimiento, porque información sin vocación de conocimiento tiene poco sentido. Construir y utilizar nuevos conocimientos relacionados con los procesos y contextos culturales, y uno muy importante para los propósitos también de este módulo, adquirir y evaluar el conocimiento desde distintas tendencias globales. Adquirir y evaluar el sentido crítico que tenemos que tener, y otras habilidades humanísticas que están dadas allí, y una lista mucho más larga que cada uno de los participantes en este diplomado puede enriquecer desde la perspectiva enorme y rica de su propia especialidad. En ese sentido, hay unas competencias estratégicas básicas que se nos plantean, ¿verdad?, que tienen que ver con categorías como la colaboración, el pensamiento crítico y la gestión de la complejidad. Es decir, elementos fundamentales para hacer que las competencias humanísticas evolucionen hacia competencias que tengan el poder de ser estratégicas y de impactar objetivos. Y ahí tenemos una gama que los educadores, sobre todo, manejamos con mucha asiduidad y que resultan muy importantes. Todas las expresiones de la colaboración, todas las expresiones del pensamiento crítico y todas las posibilidades que hay en la gestión de la complejidad. La propuesta nuestra en este orden tiene que ver con el planteamiento de una visión de la investigación como estrategia. Como estrategia, repetimos, del proceso aprendizaje-enseñanza. Por aquello que nos da ese adagio que está ahí, que solo las personas incorporan a su mundo de sus significados aquello en lo cual logran involucrarse. Y en ese orden de ideas, la investigación como estrategia tiene componentes como el recuerdo, el entendimiento, la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación. Recursos que obviamente veremos contextualizados en un momentico en los elementos que conforman o que definen la alfabetización informacional, y que son estos. A riesgo de utilizar la palabra alfabetización dentro de ese peligrosísimo y vicioso arco de tensión que hay entre ser alfabetizado y ser analfabeta, a riesgo de eso, podemos decir que cuando hablamos de ascender desde el analfabetismo informacional hacia la alfabetización informacional, estamos hablando de la superación de etapas que lleven hacia el desarrollo de esas competencias a las que nos referíamos previamente. Y en el caso de la alfabetización informacional, estamos hablando de superar barreras como la dificultad que tienen nuestros educandos para determinar la naturaleza y el nivel de la información que demandan para un propósito determinado. Por supuesto, la capacidad de manejar las herramientas que les van a permitir el acceso de una manera eficaz y eficiente. La capacidad crítica de evaluar la información y las destrezas de comunicarla y usarla posteriormente con sentido crítico, pero con sentido ético y legal.
Por lo tanto, queremos resumir las competencias a desarrollar con la alfabetización informacional en esas sencillas palabras, esos verbos tan simples, pero que tienen cada uno un mundo de significados tan enorme como es analizar, buscar, evaluar, comunicar y usar. Y vamos a recordar estas competencias porque queremos unirlas con lo que será la parte final de esta unidad de alfabetización informacional, que tiene que ver con las tendencias que se han dado en materia de alfabetización informacional. Y entonces, bueno, ¿y qué hacemos mezclando las unidades de información, es decir, la información institucionalizada? ¿Cómo cabe aquí? ¿Por qué la inscribimos en un enfoque pedagógico? Porque entendemos que uno de los recursos metodológicos fundamentales es hacer que nuestros educandos se metan la investigación en el bolsillo, ojalá en el del lado derecho. ¿Para qué? Para que la conviertan en uno de los recursos a través de los cuales logran explotar al máximo la curiosidad intelectual, que es la que los lleva a crear, a producir. Por supuesto, eso demanda métodos de aprendizaje centrados en la solución de problemas y con un enfoque intelectual de lo que es resolver un problema, es decir, expresar una necesidad de información, buscar, seleccionar, analizar, sintetizar, incorporar creativamente y generar nueva información. Si esta estrategia está ausente, corremos el riesgo de que estemos formando gente que a la vuelta de unos años no exhiban una mayor diferencia entre el nivel profesional y el nivel paraprofesional. Lo que diferencia uno de otro es definitivamente la actitud frente al conocimiento. Si no logramos crear, generar una actitud distinta frente al conocimiento a través del proceso de formación, pienso que hemos logrado poco. Y por eso rescatar ese concepto de información que todos manejamos de muchas maneras, desde el dato como materia prima, el dato contextualizado como información, el dato elaborado críticamente como conocimiento y el conocimiento como recurso para toma de decisiones, como un elemento que hace posible la inteligencia, y en este caso vamos a hablar de la posibilidad de hacer inteligencia social. ¿Por qué el reto de la universidad en el redimensionamiento del concepto de información? Porque la realidad es que la información no está impactando positivamente la vida de cada ciudadano. La información no es una abstracción, no es algo para una élite, es algo que debería impactar positivamente la vida de cada ciudadano. Pero cuando vivimos en sociedades donde la información y el conocimiento no iluminan la inteligencia, porque vemos un desfase entre lo que dice la información y la decisión que se toma, tenemos que admitir que estamos en un contexto sociocultural que es adverso al manejo de la información. No importa que nos digan todos los días que vivimos en la sociedad de la información, vivimos totalmente alejados del concepto de lo que es sociedad de la información, amén de que hay una discusión enorme de si realmente puede llegar a existir una sociedad de la información. Pero más allá de eso, definitivamente no nos lo podemos creer. En ese contexto me encantaría
entonces plantear aquello que nos preocupa tanto, que forma parte de muchos proyectos estratégicos, de muchos planes estratégicos, cómo superar la brecha digital. Y nosotros hemos tenido distintas etapas como sociedad tratando de superar la brecha digital. En cuanto al acceso, tratando siempre de mejorar la infraestructura. En cuanto al uso, tratando de mejorar las herramientas. Pero hay un aspecto que es quizás el aspecto donde definitivamente es la educación la que tiene un papel estelar, que tiene que ver con la calidad del uso y que tiene que ver con la formación, con la capacitación, para que realmente la inversión en infraestructura y en herramientas reditúe socialmente. Y obviamente, de cara a la brecha digital, se nos plantean cantidad de herramientas para superación de la brecha digital. La teleconsulta, la educación en línea. Hoy oímos hablar de la e-salud como todo un componente para mejorar la atención en salud, las bibliotecas virtuales, etcétera. Muchas propuestas alrededor de esto. Pero nosotros estamos partiendo de lo básico. ¿Quiénes son los usuarios de esa capacidad instalada a nivel de infraestructura y a nivel de herramientas? Pero sobre todo mirarlo desde el punto de vista de las limitaciones que ellos mismos tienen para tener acceso a información, no por falta de herramientas, sino por falta de una formación sistemática y de un ecosistema educativo que realmente los lleve a hacer una utilización sensata de la información. Y ahí vemos dificultades elementales como la dificultad para delimitar un tema, nada tiene que ver con ninguna herramienta ni con nada, o el ser excesivamente precisos en un mundo donde hay cantidad de información. Por supuesto, la falta de conciencia del trabajo que conlleva buscar información, porque nos hemos hecho a la quimera de que existen las bibliotecas virtuales, las bibliotecas digitales, los grandes volúmenes de información, pero trate de buscar un estudio que lo ubique a usted, que le permita conocer las brechas tecnológicas que hay en la República Dominicana en materia de salud. A ver si es tan fácil encontrarlo. Por supuesto, con el tema de información hay todo un tema que tiene que ver con la experiencia del individuo, con los recursos que están en cada ser humano. Y podríamos tener una gama importante de otras dificultades. No es fácil asociar fuentes con necesidades de información. Si usted no domina las fuentes, usted no puede decir cuál es la que le puede resolver un problema concreto. Y por supuesto, otras dificultades que no de manera exhaustiva, sino ilustrativa, hemos tratado de presentar en esta diapositiva. Y en ese orden de ideas, y para terminar esta discusión que la haremos a través de un foro mucho más rica y mucho más amplia, y con todos los aportes que cada uno de los participantes pueda hacer, quería mostrar brevemente lo que es un trabajo que me ha parecido muy interesante de una escritora norteamericana sobre las tendencias en materia de alfabetización informacional. Y estas tendencias, lo que son tendencias, podríamos decir que si lo miramos con ojos positivos, podrían representar etapas en un proceso de alfabetización informacional. En primer lugar, nosotros vimos cuando aparecieron las nuevas tecnologías de información que nos volcamos hacia la tecnología en sí. Nuestra gran preocupación era cómo dominar la tecnología de la información. Y
el uso de información y la exploración de la información pasaron a ser más periféricas. A medida que fuimos dominando eso, nos fuimos concentrando o fuimos preocupándonos por las fuentes de información en sí, por sus características, por las herramientas, cómo funcionan como herramientas, y por supuesto la información como proceso, es decir, cómo fluye la información, cómo llega la información. Y parte de esto, el control de información, no entendido como censura, sino entendido como que el individuo que tiene mayor capacidad de organizar su información y tenerla disponible para sí, logra o puede llegar a ser mucho más eficiente. Pasamos al uso de información desde la perspectiva de un análisis crítico o de un análisis intuitivo, pero definitivamente la propuesta hoy es el uso de información en un marco axiológico, es decir, la información que tiene un impacto social, la información que genera inteligencia social. Hasta aquí unas pinceladas sobre esta primera unidad de alfabetización informacional, y trataremos, por supuesto, en nuestro primer foro de discutir esto a profundidad y de ver cómo organismos multinacionales que se dedican a la calidad de la educación han desarrollado una serie de investigaciones sobre lo que implica la alfabetización informacional como recurso para la calidad de la educación.